Hola, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar, en principio, vamos a hacer una introducción a los conectores, que son elementos muy importantes para la buena redacción, para la comprensión lectora además. Y al final de esta presentación les voy a hablar de algunos criterios básicos de corrección. Es decir, cómo voy a evaluar yo sus textos cuando ustedes empiecen a escribir. Eso es muy importante porque cuando empiecen las clases y yo los pueda evaluar, yo les voy a entregar en cada trabajo que ustedes escriban una serie de correcciones y es importante que ustedes entiendan cuando les hablo de algunos de los criterios, cuando les digo que tienen problemas, por ejemplo, de sintaxis o que tienen problemas de puntuación, o de cohesión textual o coherencia. Para ello, al final, después que hablemos de los conectores, vamos a explicar cada uno de estos términos, de modo que les quede claro. Empezamos entonces con la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces aquí tenemos introducción a los conectores. En primer lugar, vamos a explicar qué son los conectores. Probablemente también los estudiaron en el colegio, pero vamos a refrescar de nuevo estos términos. Los conectores son elementos del lenguaje, de las oraciones, que sirven para, como dice su palabra, conectar, para unir, para la mejor comprensión. Su función, como dice aquí, es relacionar y poner en contacto de forma explícita dos enunciados o secuencias de enunciados. Es decir, que las oraciones queden claras. La relación entre una oración y la siguiente, o entre una oración muy larga, contentiva, de varias ideas, el lector tenga clara la relación de ellos, no tenga que inventarla, no tenga que imaginarla. Nosotros se la dejamos explícita. Los conectores se expresan para evitar malos entendidos y para asegurar una adecuada conexión, para que nuestros textos sean más comprensibles, más coherentes. Su finalidad discursiva es proporcionar cohesión y estructura y servir de guía al lector para interpretar el sentido del texto. Ya ustedes lo van a ver con ejemplos, pero se van a dar cuenta que estas pequeñas partículas ayudan a que el lector entienda qué es lo que queríamos decir, porque si no, el lector puede entender otra cosa. Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto las relaciones lógicas entre las ideas. Si la idea que viene después es contraria a la primera que expresé, si la idea es un respaldo a la anterior, todo ello queda claro con estos elementos del lenguaje llamados conectores. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, pero también podría contradecir o reforzar la idea anterior. Una oración puede servir para introducir elementos temporales, otra puede servir para hablar de relaciones espaciales y los conectores nos ayudan a ello. Así pues, el adecuado uso que hagamos de los conectores va a depender del resultado también de nuestro texto final. Voy a ponerles un ejemplo. Son ejemplos muy sencillos y a lo mejor ustedes me van a decir, yo lo entendería sin el conector, pero en todos los casos van a ver que queda mucho más claro con el conector. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros no escribimos para nosotros mismos, no, nosotros escribimos para que nos entiendan otros. Tenemos que ayudar a los otros para que nos entiendan. Entonces, si yo escribo, te quiero, me voy, el lector no tiene por qué tener en su cabeza una relación entre ambas oraciones, porque son dos oraciones sueltas. Si yo incluyo el conector y digo, te quiero, pero me voy, fíjense que ahí ya dejo claro qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, que la persona quiere a otra, pero sin embargo, a pesar de ello, se va. Fíjense que he usado distintos conectores que indican lo mismo, que indican que
va a suceder algo contrario a lo que sería lo lógico de alguien que quiere a otra persona. Voy a darte una rosa, me gustas. Sí, obviamente uno puede intuir qué es lo que pasa, pero si yo digo, voy a darte una rosa porque me gustas, queda clarísimo. Totalmente, ese porque nos ayuda a que quede totalmente clara la oración. Estoy cansado, voy a cocinar. Son dos ideas como sueltas. Estoy cansado, sin embargo, voy a cocinar. Queda claro que a pesar de que la persona está cansada, sí va a realizar la acción. Vamos a ver algunos tipos de conectores. Hay muchos tipos de conectores. Estos son los más importantes, pero además los expongo aquí para que vean claramente su utilidad. Los conectores de adición, que significan que permiten entender, que el lector entienda que la siguiente oración es un añadido a la anterior, viene a dar una información adicional de apoyo. Algunos de estos conectores de adición son y además. Por ejemplo, vino mi mamá, además llegó mi tía. Fíjense, es una adición, es una suma. El siguiente, de causa. Estos conectores indican que la oración es una causa de la siguiente. Entonces, pensemos en el famoso poema de Pablo Neruda, me gustas porque callas, porque estás me gustas porque callas. Fíjense, el porque me indica que uno es causa del otro. Condición. Los condiciones, los conectores de condición o condicionales expresan acciones o hechos cuya realización es necesaria para que se cumpla otra acción. Es una condición. Cuando tú le pones una condición a alguien. El sí, sin acento, es un condicional. También puede haber un conector más largo con la condición de que voy si tú vas. Salgo a la calle si tú vienes conmigo. Fíjense que estoy poniendo una condición de consecuencia. Los conectores de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia de los anteriores. Y algunos de los conectores son la misma palabra en consecuencia o por lo tanto, y ya después van a ver más. Me cansé, por lo tanto, olvídate de mí. Fíjense que es una consecuencia. De finalidad. Los conectores de finalidad expresan el fin, el objetivo, el propósito. Por ejemplo, el famoso para, el muy utilizado para o con el fin de. Compré esta flor para ti. Como voy a decirles más ejemplos, nuevamente les digo, esto no es para que ustedes se lo aprendan de memoria, es imposible, es para que sepan que estas partículas sirven para cuando ustedes empiecen a escribir y se sientan que sus oraciones no se entienden bien, el lector no tiene por qué comprender bien qué está pasando, cuál es la relación entre una y otra, recuerden que tienen este recurso y que este recurso existe y es necesario. De ejemplificación, cuando uno va a poner en un párrafo, está haciendo una explicación y va a poner un ejemplo, uno puede utilizar este conector que indica por ejemplo. Los conectores de ilustración o aclaratorios son los que permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, ejemplos. Eres insoportable, es decir, no se puede hablar contigo. Me gustan mucho las flores. Por ejemplo, las rosas, los claveles. Estoy poniendo los ejemplos. Estoy aclarando también con el es decir. De oposición, los famosos pero, sin embargo, que significa que unen dos oraciones que la una contradice a la otra. Te quiero, pero no aguanto más vivir contigo. Fíjense que la segunda oración totalmente contradice a la primera. Orden. Los conectores de orden indican
una jerarquización, cuando uno, por ejemplo, va a hacer una numeración muy larga o va a explicar una serie de pasos. Piensen, por ejemplo, cuando uno explica una receta de cocina, tiene que explicar los pasos. Entonces, para ello, existen estos conectores que tú puedes poner en primer lugar tal cosa, en segundo lugar tal otra, en tercer lugar tal otra, o por una parte tal cosa, por otra parte tal otra. Es como si ordenáramos, de realmente como si ordenáramos físicamente unos objetos, pero estamos ordenando palabras. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un ritual de pronto al levantarse. En primer lugar, hay que cepillarse los dientes. En segundo lugar, vestirse. En tercer lugar, desayunar. Fíjense que ordeno esa secuencia de acciones. De referencia. Los conectores de referencia se utilizan para introducir un tema muchas veces. En lo que respecta en cuanto a los niños, es mejor que duerman en su propio cuarto. Fíjense que estoy introduciendo un tema. A lo mejor estaba hablando de otra cosa y ahora empecé a hablar de los niños. Resumen. Muchas veces nosotros necesitamos resumir algo que ya hemos dicho o concluir un texto, por ejemplo. Uno puede iniciar la oración indicando, marcando, haciendo ese marcador textual para el lector que entienda que, viene una conclusión. En resumen, estoy cansado de este trabajo. En conclusión, en el proyecto se intentó hablar sobre la importancia del periodismo. Estoy dando la conclusión final. Temporalidad. Los conectores de temporalidad indican hechos en el tiempo. Entonces, tú puedes explicarle al lector que en un día determinado, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, en una noticia que tú vas a contar, una noticia de sucesos, todo lo que sucedió, tú puedes indicar con estos marcadores textuales qué pasó antes, qué pasó después, qué pasó hace un año. Entonces lo marcas, dice, en este ejemplo es te vi, desde entonces te amé, pero puede ser en la mañana la persona salió de su casa, 3 horas después llegó a su trabajo, en la noche regresó, a las 12 de la noche durmió. Estoy marcando, dando marcadores temporales. Para ellos, algunos ejemplos son antes, después, en nuestros días, desde entonces, mañana, pasado mañana, indicadores textuales. De espacialidad es lo mismo, pero con el espacio. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una descripción de tu casa, tienes que usar marcadores textuales de espacio para indicar qué está primero, qué está después, qué está arriba, qué está abajo, qué está a la derecha, qué está a la izquierda, para que la gente se pueda ubicar con tu descripción, con palabras, cómo es el espacio. Entonces, el ejemplo de algunos conectores al lado, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, adelante, atrás. Acá el ejemplo, el azúcar está en la mesa al lado de la sal, indicando, dando un marcador espacial. Finalmente, un marcador o un conector de semejanza expresa el parecido entre dos enunciados, por ejemplo, igualmente, de la misma manera, como María es tan bonita como su mamá. Estoy asemejando a ambas personas. Este cuadrito es muy interesante porque es un pequeño resumen que ustedes podrían, cuando ya puedan, de pronto imprimir o tenerlo siempre al lado de sus computadores, dentro de sus computadores, para que cuando ustedes tengan dudas de qué conectores usar, aquí hay algunos ejemplos que dependen de lo que ustedes quieran hacer. Para ordenar un discurso, por ejemplo, fíjense, ya lo hablamos antes, pero fíjense antes que nada, para empezar,
en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro, por último, para empezar. Fíjense que todas estas son partículas que me ayudan a ordenar un discurso. Hay ejemplos también para cómo introducir un tema, cómo añadir ideas, asimismo, además, igualmente, cómo aclarar o explicar, es decir, o sea, si son el tipo de partículas que uno utiliza cuando necesita aclarar, para ejemplificar, para introducir una opinión personal, si tienes que hacer un texto argumentativo de opinión, que tienes que explicar, decir qué piensas tú, puedes introducir estos conectores o estos marcadores textuales. En mi opinión tal cosa, a mi entender tal cosa, según mi punto de vista tal cosa. Indicar hipótesis, es probable, es posible, estás indicando que es hipótesis, que no es totalmente seguro, ¿no? Ya no, que no es algo comprobado. Indicar oposición o contraste, ya lo hablamos, como el famoso pero, el aunque, el sin embargo. Indicar consecuencia, indicar causa, resumir y concluir o terminar un texto. Algunos ejemplos de conectores. Fíjense este primero. A pesar de que los futbolistas hicieron hasta lo imposible en la cancha, no lograron obtener el trofeo del campeonato. Lo que está marcado en negritas es el conector que indica que es un conector de oposición, que a pesar de eso, ellos lo trataron, pero no lograron lo otro. Estudié literatura inglesa, por eso he leído casi todos los escritores en esa lengua. Aquí es lo contrario. Acá es de afirmación. Estudió algo y por eso sabe eso. Y por eso sabe tanto. Es como la causa o la consecuencia de que haya estudiado literatura. No ha estudiado nada del examen, por consiguiente, lo más seguro es que no pase. Es decir, que debido a que la persona no hizo algo, va a tener determinadas consecuencias. Por consiguiente, da cuenta de ello. Y finalmente, uno de oposición, la policía hizo su trabajo, no obstante, seguimos pensando que pudieron haber hecho mucho más para lograr atrapar al culpable. Fíjense que podíamos haber sustituido el no obstante por sin embargo y funciona igual. Eso es para que se den cuenta que nosotros tenemos para cada función muchos conectores distintos. Uno cree que, por ejemplo, cuando uno va a decir una oración y después va a decir la contraria, a oponerse, uno suele usar el pero. Y no, hay muchas otras partículas, además del pero, como el sin embargo, el no obstante, que hacen la misma función. Entonces, si tú en un texto te das cuenta que has repetido muchas veces la palabra pero, ya tienes que buscar con qué la puedo sustituir, para no repetir tantas veces la misma palabra o el mismo conector de oposición. En que ustedes van, cuando tengan el PPT, también que se los voy a mandar por correo, ustedes pueden entrar directamente en los links de estas páginas web que te ayudan a hacer ejercicios. Son muy divertidas porque son autoevaluadas, es decir, tú empiezas a hacer tus ejercicios en línea y tú ahí ves el resultado, si te equivocaste, si no, y eso es bueno para saber si ustedes reconocen cuáles son los conectores más adecuados para determinadas oraciones. Entonces eso creo que va a ser un ejercicio bastante divertido para ustedes. Obviamente no es obligatorio, simplemente si ustedes quieren hacerlo y entrenarse para ello. Es además de lo que les digo, algo muy sencillo y rápido de hacer. Ahora vamos a lo que probablemente para muchos de ustedes sea muy importante en estos momentos, que es cómo nos va a evaluar la profesora y sus ayudantes. Lo primero que tienen que saber es que esto es un curso de escritura. Bueno, eso lo saben, pero se los tengo que reforzar. Nosotros aquí tenemos que aprender, salir de este ramo sabiendo escribir, para no tener problemas con los demás ramos. Saber escribir significa dos cosas. Significa respetar las normas gramaticales
respetar ortografía, puntuación, acentuación, concordancia, y también las de redacción, tener una buena sintaxis, una cohesión textual y una coherencia textual. Ahora bien, seguramente estos últimos términos les suenan un poco raros. Es lo que vamos a hablar ahora. Que ustedes tengan claro cuando les vamos a decir tu texto tiene problemas de sintaxis o esta oración tiene problemas de sintaxis y se las vamos a marcar, que ustedes sepan a qué nos referimos. Porque lo que se ha demostrado en la teoría de enseñanza de la escritura es que yo te tengo que marcar a ti tus errores para que tú aprendas a corregirlos. No te los corrige la profesora te indica dónde están los errores. Y el mejor ejercicio para tú aprender es volverlo a escribir y mejorar. ¿Qué va a pasar con ustedes? Nosotros en los 2 primeros ejercicios nos vamos a dar cuenta si tienen pocos o muchos problemas de escritura. Quienes tengan muchos problemas de escritura van a trabajar además aparte con las ayudantes para que mejoren esos problemas de escritura. ¿Ok? Quienes están más avanzados y no tengan muchos problemas de escritura, seguimos únicamente con el ramo conmigo los lunes. Pero va a haber de alguna forma 2 grupos paralelos. ¿Por qué? Porque este ramo, así si ustedes no saben escribir, van a tener dificultades en el resto de la carrera, y eso se los he dicho desde el primer video que les hice. Por eso nos preocupa y de verdad queremos que ustedes intenten y busquen en la medida de sus posibilidades revisar todo lo que hemos hablado, leer lo que hemos pedido que lean, porque solamente o la mayor base para aprender a escribir es leer. Es leer y es ver los propios errores para corregirlos. Como este es un curso de escritura, además, vamos a seguir al pie de la letra las normas de la carrera y del departamento, de que por cada error ortográfico se les va a bajar 0,2 puntos, sea de puntuación, sea de ortografía, de acentuación, y con los errores mayores de concordancia, con cohesión textual y coherencia textual, tendrán, dependiendo de la gravedad del error, no es lo mismo tener un párrafo completamente incoherente que no se entiende, a tener una oración con problemas de sintaxis, tendrán una baja de puntos. Pero no todo es bajar puntos. Si ustedes logran tener un texto comprensible que llegue al lector, eso también va a hacer que se equilibre la nota. Entonces, la nota va a tener de alguna manera 2 componentes, un componente totalmente formal, absolutamente formal, que tiene que ver con cómo ustedes manejan el lenguaje, cómo ustedes manejan la lengua española, y un componente que tiene que ver cómo expresan sus ideas, la creatividad con la que ustedes son capaces de escribir, y la originalidad. Obviamente, si la profesora o las ayudantes detectan un problema de plagio, ese texto va a tener un 1. Y si el problema de plagio se repite, ese estudiante va a ir a tener que hablar en dirección de la escuela. Un periodista o un estudiante de periodismo no puede cometer plagio. Es una norma ética de la profesión, de la carrera. Entonces ustedes tienen que empezar desde ahora a asumir que sus textos deben ser elaborados por ustedes, no tomados de internet.
y que además la profesora y las ayudantes tienen herramientas para detectar plagio. Y es importante que lo sepan. Bueno, ahora empecemos con los criterios de evaluación. Los conceptos básicos. El concepto de ortografía, que agrupa o también a la acentuación, es el conjunto, y la puntuación es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La puntuación específicamente es el conjunto de los signos ortográficos utilizados para puntuar y dividir las oraciones. La coma, el punto y coma, cómo se utilizan. La acentuación es la acción de poner un acento en una vocal o en una palabra, el acento prosódico y ortográfico, así el saber dónde se marca el acento y si esto está cumpliendo con las normas que ya estudiamos, pero que voy a volver a repetir cuando comiencen las clases. Todo esto, tanto la actividad de puntuación como de acentuación van a tener una clase especial para volver a trabajar esos conceptos, porque son básicos para ustedes. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el orden y la relación de las palabras dentro de la oración. Es el orden entonces interno de una oración. Es como qué tan limpia, qué tan bien escrita está una oración en particular. La concordancia es parte de la sintaxis, es la relación entre género y número de las palabras que conforman la oración. La concordancia entre sujeto y verbo, entre sustantivo y adjetivo, ya ustedes van a ver ejemplos de ello. La cohesión textual es la propiedad que permite que cada oración de un texto se relacione con las demás. Es el orden, no solo de una oración, sino de una oración con la que le sigue, que es en realidad el orden del párrafo. La cohesión textual, entonces, es el orden del párrafo porque es la relación entre una oración y las demás que están a su alrededor. Fíjense que es muy importante la cohesión textual para lo que acabamos de estudiar hoy, que es para los conectores. Los conectores ayudan a que las oraciones se relacionen entre sí. Y finalmente está la coherencia textual, que es el orden global del texto. Que el texto completo tenga, todas las oraciones y párrafos que lo contienen tengan relación entre sí. Y que al final el lector, al final de leerlo, lo entienda. No es que tiene que adivinar qué es lo que quiso decir la persona. No es que tiene que imaginar qué sucedió en ese relato porque no lo entiende bien, no. La coherencia textual es cuando se logra un proceso de comunicación y el lector entiende lo que tú quisiste decir. Vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan estos conceptos. El primero de sintaxis y de concordancia, que ambos, la concordancia es parte de la sintaxis. Fíjense esta oración. El Ministerio de Justicia, les voy a marcar con pluma, el Ministerio de Justicia en una rueda de prensa dijo en la mañana de hoy que el niño de la mujer de 9 años fue asesinado por su madre. Fíjense esta oración. ¿Qué pasa si uno ve esto escrito así? Pareciera que el niño de la mujer de 9 años, parece que quien tuviera 9 años fuese la mujer, no el niño. Porque esta parte de la oración donde dice 9 años está junto a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ordenar la oración. Y eso es parte de la sintaxis, el buen orden de la oración. Entonces, hay muchas formas de ordenarla. Una forma de ordenarla en una rueda de prensa en la mañana de hoy, el Ministerio de Justicia dijo que el niño de 9 años fue asesinado por su madre. Ah, ahí queda más claro, el que tiene 9 años es el niño. Y fíjense que está mucho más ordenado además la información aquí. En una rueda de prensa en la mañana de hoy puse el primero, el complemento de tiempo y de lugar. Puse después quién dijo, que sería el sujeto. Y después pongo este complemento
junto. Y mejor aún, hoy en una rueda de prensa el Ministerio de Justicia dijo que una mujer mató a su hijo, y aquí podríamos poner de 9 años. Pero fíjense cómo se va ordenando cada vez más acá la oración, queda más clara. Entonces, no por escribir más, a veces no necesitamos escribir oraciones tan largas, sino oraciones que sean cortas pero comprensibles. ¿Qué significa concordancia? Que la concordancia es que el sujeto y el predicado tengan el mismo género y número, es decir, que si el sujeto está en femenino, el verbo, los verbos no, pero en este caso el adjetivo debería estar en femenino. Si yo digo la mujer es bonita, está bien. Si yo dijera la mujer es bonito, está mal. No tiene concordancia porque estoy hablando algo femenino y el verbo en masculino. En este caso hay una concordancia de número, es decir, el sujeto está en singular y el verbo está en plural. Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer viste de rojo y usan trajes bellos. ¿Quién usa? Ajá, acá tenemos un complemento que está en plural. Pero quien usa esta cantidad de trajes es una mujer. Entonces no puede ir en plural. Esta mujer viste de rojo y usa trajes bellos. Usa. Acá hay un error que cometen muchos los estudiantes, que es cuando el sujeto habla de mucha gente, pero la palabra está en singular. Grupo, en realidad grupo se refiere a mucha gente, pero la palabra es grupo, el grupo, un grupo. Fíjense, está en singular. Entonces, ¿solo un grupo quiere en el cambio? No, solo un grupo quiere el cambio. Si yo necesito y quiero que el verbo esté en plural, tendría que poner solo los miembros de un grupo quieren el cambio. Ahí sí, porque ahí el sujeto se vuelve plural. Los miembros. Pero si yo pongo la palabra grupo solo, la palabra grupo es singular. No tiene S, no es plural. Acá ocurre lo mismo, las familias se cuidan entre sí. No, si hablo de la familia es singular, entonces a nivel gramatical el verbo tiene que estar en singular. Las familias se cuidan entre sí, no, la familia se cuida entre sí. Y si lo quiero poner el verbo en plural, tendría que poner los integrantes de la familia se cuidan entre sí, o podría los familiares se cuidan entre sí, ahí sí el verbo va en plural. Pero si pongo la palabra la familia, esa palabra es singular. Aquí sucede cuando, que también hay un error, cuando el sujeto tiene un complemento que incluye a otra persona, o cosa, o animal. Mira, la niña que tiene el perro está en el parque. Está errado, porque no es adición, esto es contentivo, esto es como una cualidad. La niña que tiene el perro está en el parque. La niña que tiene el perro, como puse ahí, está en el parque. Si yo quiero ponerlos a los dos, los tengo que poner a ambos como sujetos. Entonces, la niña y el perro están en el parque. Aquí sí, ambos son sujetos. Y ahí sí el verbo va en plural. ¿Ven? Esos son ejemplos de sintaxis y de concordancia. Ahora veamos un ejemplo de lo que significa cohesión textual. Fíjense que aquí tenemos varias oraciones, no una sola oración. La oración acá termina, la primera termina en punto, entonces vemos que hay varias. Esto sería un párrafo porque hay varias oraciones. El lugar donde estudio es Santiago, vivo en un pueblo, está lejos, el pueblo está al sur. Fíjense que uno más o menos podría entender la oración, pero repite varias veces la palabra pueblo, está como
como si uno fueran puestas así las oraciones sin relación entre ellas. Ese es un texto sin cohesión. Entonces, tenemos que darle la cohesión. El lugar donde estudio es Santiago, pero vivo en un pueblo que está lejos, en el sur. Fíjense que ahí no tengo que repetir varias veces pueblo y no tengo que poner tantas ideas sueltecitas, sino en esta lo logré e incluso todo unir en una oración, pero no necesariamente. Acá hay otro ejemplo. Tengo hambre, no quiero cocinar, comer algo, salir a comprar. Fíjense que aquí es mucho más, están mucho más incoherentes, no están como unidas las distintas oraciones. Acá el lector más tiene que adivinar qué es lo que está pasando. Entonces, para ello tengo que usar conectores. Tengo hambre, pero no quiero cocinar. Punto. Por eso, otro conector, para comer algo, debo salir a comprar. Fíjense cómo aquí ya uno le doy cohesión a todas estas ideitas sueltas, todas estas cosas que estaban sueltas, que eran como cuando los legos los tenemos todos tirados así en el cuarto y no están unidos haciendo una forma. Así pasa con estas oraciones, son como legos sueltos. Y aquí ya son como los legos construidos haciendo algo, haciendo una forma determinada. Finalmente, estamos con el ejemplo de la coherencia global de un texto. Imagínense que esto fuera un texto más largo, que diría, el lugar donde estudio Santiago, vivo en un pueblo, hay muchos autobuses que me permiten trasladarme, el pueblo está en el sur, el pueblo está lejos de la capital, yo no tengo auto, pero no hay problema, quiero ser médico, mis papás son pobres, en mi pueblo no hay universidad, no sé cómo pagar la universidad, me gusta el azul, prefiero las películas de acción. ¿Qué pasó aquí? Aquí así es verdad. Imagínense que esto fuera el texto completo. ¿Qué pasó? Empezó a meter un montón de ideas que no tenían nada que ver o que están tan desordenadas y tan falta de, es como la cohesión anterior, que era solamente entre pocas oraciones, esto sería entre muchas oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final uno no sabe cuál era el objetivo comunicativo de esta persona. Entonces, ¿cómo hago para que el texto sea coherente? Organizo el contenido en función de lo que quiero comunicar y elimino todo aquello que no tenga relación con lo que quiero comunicar. Entonces, lo primero que tengo que pensar aquí, ¿qué parece ser lo que comunica el estudiante? Probablemente lo que aquí él quiere comunicar. Probablemente lo que aquí él quiere comunicar es que su relación con que vive lejos y que estudia en Santiago, entonces de pronto me gusta el azul, pues eso no da ninguna información adicional para esto, no está por lo menos ni siquiera explicado. Prefiero las películas de adopción, pues tampoco, porque no ayuda con lo que yo quiero comunicar en este momento. Entonces, fíjense cómo acá ordenado logro una comunicación final. Estudio en Santiago, pero vivo en un pueblo que está lejos, en el sur, no tengo auto, pero no hay problema, porque hay muchos autobuses que me permiten trasladarme. Me mudé porque deseo ser médico y en mi pueblo no hay universidad. Lo malo es que mis padres son pobres y no sé cómo pagaré mis estudios. Fíjense cómo ideas que estaban sueltas, como quiero ser médico, como mis papás son pobres, parecieran ideas sueltas, pero acá organizándolas en función de lo que quiero comunicar, tienen un sentido. Ah, me mudé porque quiero ser médico y en mi pueblo no hay universidad. Entonces estoy relacionando, estoy explicando un deseo en relación a el motivo del traslado. Y fíjense que cuando hablo de que los padres son pobres, lo uno con eso de que no sabe cómo pagar a sus estudios. Entonces, esto es la coherencia textual. Para tener una coherencia textual, y eso lo vamos también a reforzar cuando comiencen
eh, a, ya las clases, es que nosotros tenemos que organizar nuestros textos. No podemos lanzarnos, la profesora nos pida una pauta y nos diga, escriban tal cosa y me pongo a escribir sin pensar lo que quiero escribir. Tengo que planificar qué deseo comunicar, qué quiero que el otro sepa al final. Bueno, después de esto me despido de ustedes. Hoy les enviaré un correo en el cual les indicaré si vamos a tener o no vamos a tener una reunión por Zoom. Todo dependerá de las instrucciones que en la mañana me dé la dirección de la escuela. Si las instrucciones son que podemos comenzar actividades sin problemas, pues los convocaré a una reunión en Zoom, sobre todo para que podamos hablar de las evaluaciones, los criterios de evaluación y las próximas actividades. Ya la dirección de la escuela sabe mis posibles fechas de evaluación. Nuevamente les repito, las evaluaciones de este curso son sumamente sencillas, no tienen que tener largas lecturas, no tienen sino que atender la clase, reflexionar sobre la clase y después escribir según sus propias experiencias y la pauta que les asigne la profesora, que siempre van a ser pautas muy sencillas de temas cercanos a ustedes. Bueno, me despido esperando poder encontrarlos en otra oportunidad en una reunión de Zoom. Chao.